Ve, y la primera orquesta donde estuviste, tú me habías contado hace tiempo que habías estado tu primera experiencia en una orquesta y cómo fue eso. Eso fue en Buga donde me crié. Fue un poco dura porque resulta que yo llevaba apenas como 2 o 1 año tocando piano, yo solamente tocaba era música clásica y música instrumental. O Entonces, sea, ¿estabas apenas aprendiendo a tocar piano sí, o ya no, apenas estaba aprendiendo a estaba tocar piano, aprendiendo? llevaba yo como 2 años o 1 año apenas en la academia, entonces pues obviamente no tenía mucho conocimiento de muchas canciones, no sabía muchas canciones que digamos. Entonces me llamó mi tío y me dijo, mi hijo, lo que pasa es que están buscando pianista en una orquesta, pero yo pensaba que una orquesta era como la academia, que uno iba a llegar a la orquesta y le iban a enseñar a tocar las canciones. Entonces yo le dije, listo, yo voy y me he tirado para allá. Claro, cuando llegué yo era una orquesta de pura gente Claro, profesional. cuéntela y siga. Eso, cuéntela y ya, hágale, tiene que saberse todas las canciones. Obviamente, pues me tiré ese ensayo. Me lo tiré porque no me sabía ni una canción. Pensé que alguien me iba, aunque sea a decir los acordes. No, nada. O ¿Qué sea, tipo de música tocaban? era tropical Tropical. y algo de salsa. O sea, tropical como cuál es. Pastor López, música así de Música música bailable. bailable, los guaraguacos, calipachanguero, todo eso. Entonces, obviamente, pues yo no me sabía ninguna, yo nunca había tocado en mi vida una canción bailable. Entonces, claro, apenas llegué, yo pensé que alguien me iba a... No, eso fue un desastre. ¿Qué cara te hacían? Porque pues me imagino que no podían tocar ninguna canción porque el pianista no se la No, sabe. ¿Ah? obvio, no. Y no era como ahora que uno busca en internet el cifrado, los Exacto, acordes, cualquier cosa y pues al allí se menos encuentra. En esa época tocaba escribirla o no que había alguien te nada, pasara la partitura. no había nada, ni siquiera había partitura. Los que llegaran tenían que saberse las canciones de O sea, memoria. la orquesta no tenía partituras. No, no tenía partituras. Las únicas partituras que tenían eran las de las trompetas, pero el pianista y el bajista no tenían No partituras. tenían nada. Tenían que sabérselas de Nada. memoria, porque el pianista que llamaban en esa orquesta, el pianista era un pianista tan brutal que él no le sabía. Entonces, claro, ellos Ya estaban él se las acostumbrados, ya la sabía sabía y y no estaban necesitaban acostumbrados. papeles. Nada. Pero tú podías leer papeles en ese entonces, o sea, tú ya Exacto. sabías cómo leer Sí, un ya papel. sabía cómo leerlos, pero igual no tenían papeles, O sea, nada. una partitura, pues, Sí, ya sabía ajá, cómo leerlos, pero no tenían nada. porque es que uno dice leer un papel y como raro, ¿no? Una Una partitura. partitura y no, no, nada. Entonces, obviamente, pues fue un desastre ese día. Yo me fui con el rabo entre las patas. El caso fue que yo quedé tan aburrido que, bueno, eso se quedó así. Pasaron los meses, pasaron los días. Entonces, mi tío, él amplificaba orquestas porque él tenía un sonido. Todavía lo tiene y amplifica orquestas. Entonces, él precisamente por esos días amplificó a esa misma orquesta. Y lo que hizo él fue que grabó esa orquesta en un cassette. Te estoy hablando de los años 90, del 97, 98. ¿Cómo era que se llamaba? Había unos que tenían doble casetera. Bueno, Era un D, se llamaba un un D, deck. un D. Ajá. En un cassette ponían a grabar y Exacto, en un cassette sonaba y en el otro lado ponían a grabar. exactamente. Entonces, Ajá. claro, mi tío cogió y mientras la orquesta sonaba, llegó y clac, grabó la orquesta, grabó toda la presentación. Entonces, cuando se acabó la presentación a los días, mi tío me llevó ese cassette a mi casa y me dijo, mira, esta es la orquesta de aquel día para que, mira a ver qué puedo hacer con eso. O sea, ese cassette se volvió mi mejor amigo. Pero lo O sea, sacaste a oído, o sea, sí, o sea, yo cogí de y audios. cogí y metí ese cassette en la grabadora y yo como en 2 meses no salía de mi casa por ponerme a practicar y escuchaba y practicaba y sacaba las canciones a oído Se volvió yo un reto. mismo. Sí, se volvió un reto para mí. O sea, no Pero no tenías la certeza de si te iban a volver a llamar en la orquesta o no. Simplemente lo hiciste porque lo hice dijiste como yo reto para como mí, reto personal. O como sea, reto no personal. pensando en volver a esa orquesta. Exactamente, simplemente yo dije, bueno, por si me llaman a otra orquesta o algo así, ya tengo esas canciones Ya no me listas. corchan. Ya no me corchan. Entonces, claro, cogí yo y me aprendí esas canciones y las que de pronto se me dificultaban mucho, iba para la academia de música y le decía a mi profesor que me, Ah, que ok. me ayudara, vea, necesito este pedazo. Entonces el profesor llegaba y me enseñaba. Ah, bueno, sí, porque eso estaba pensando porque de pronto uno empezando no tiene como todas las herramientas para sacar una canción a oído. Aunque, Exactamente. aunque pues muchas de esas canciones no son tan complejas armónicamente, pero de todas formas sí hace falta
hace falta una guía. Hace falta una guía, pues, o sea, teniendo en cuenta que estabas iniciando. Exactamente. Entonces, Ujú. obviamente, pues las que podía sacar a oído las sacaba y las que no iba para donde mi profesor. De todos modos, el caso fue que yo como a los 2 meses ya tenía todas esas canciones aprendidas. Pero es que era día y noche, yo no me paraba de ahí. O sea, yo llegaba al colegio de una, ni hacía tareas ni nada, sino que de una a sacar esas canciones. Bueno, el caso fue que me las aprendí y las dejé ahí y empecé yo a divertirme con eso. Cuando un día mi tío llega y me dice, mijo, siguen necesitando pianista para esa orquesta. Usted puede ir y yo ya las tenía. Que yo le dije, pues si me dan la oportunidad otra vez de ir, yo voy. Me Pero imagino cuando llegaste. no, mira, Ay, no. literal, o sea, literal. Yo tenía un piano que me había regalado mi mamá, mi primer piano, que era un piano sencillo, Ajá. Una organeta. una organeta, y no Ah, tenía ni siquiera estuche, nada. Yo me fui con la organeta aquí así, tan, y con la mesa, también me fui al otro lado sí. así, y llegué yo a ese estudio, al ensayo, perdón. Todos me miraban como que, ay, llegó Otra vez se lo va a tirar el otra vez, y ensayo. me miraba, obviamente yo llegué y entré mirando para el piso, literal porque todos me estaban mirando feo, ¿entendés? Obviamente ninguno fue grosero, pero sí me estaban mirando como que, Ay, ay, se otra lo va a vez, tirar el hermano, no. ensayo otra vez. El caso es que, claro, no, yo ya estaba listo, ya estaba afilado. Yo llegué y conecté el piano, tal, lo conecté y el primer tema ya lo tenía, ta, el segundo ya lo tenía, ta, y tercer, no, eso fue la locura, o ¿Y qué sea, cara te hacían? No. no, de una pues les cambió la cara, de una empezaron a mirarme bien y, uy, vos sabes, entonces y yo me las sabía todas. Pero no habían cambiado el repertorio, menos No, mal. no, Era no, mínimo por lo porque. general las orquestas de esa Ajá. época, las orquestas de esa época no cambiaban mucho Menos mal repertorio. porque imagínate, me sé las de Eh, antes y cuando vas hay un repertorio nuevo. Pero hoy en día sí, hoy en día las orquestas cambian, cada ensayo cambian de repertorio por lo general, pero en esa época no. En los 90 las orquestas se quedaban con un solo repertorio. Entonces, obviamente, apenas terminó el ensayo mismo el director de la orquesta y me dijo que si me quería quedar. Bueno, yo creo que ahí lo importante es una anécdota muy chévere y yo creo que la moraleja que queda es que no nacemos aprendidos, Exactamente, de que todos hemos construido un camino y donde está situado cada uno es porque hay un proceso detrás y que seguimos en proceso y que todo el tiempo tenemos que estar avanzando y que no podemos juzgar el libro por la portada, porque exactamente, a veces pasa que se crea una etiqueta de, ah, este es músico, es malo, y pasan los años y siguen tratando como si el músico fuera malo y resulta que ese músico estudió, evolucionó, evolucionó, aprendió cosas exacto, nuevas y chévere que te dieron esa oportunidad de probarlo de nuevo y fue un buen incentivo para que tú siguieras y que fueras lo que eres hoy y lo que sigues construyendo. exactamente. Le agradezco mucho también a los muchachos que me dieron la oportunidad en esa época. Hoy en día, en esa época desconocidos, yo tenía 14 años más o menos, 14, 15 años. Hoy en día son grandes amigos. Y obviamente, pues una anécdota bonita que también me enseñó mucho. Me enseñó a que, bueno, la próxima vez tengo que ir preparado, ¿entiendes? También, eso, aparte de la que tú Bueno, dijiste, sí, pero también le enseña a uno a que también prepárate antes de sí, o cualquier sea, cosa. están como las dos opciones, Ujú. o, o no te achicopalas y te preparas o abandonas. O abandonas Entonces, exactamente. ahí está como en tu decisión de realmente qué tanto lo quieres en tu vida, qué tanto quieres superarte, qué tanto estás en la búsqueda. Eh, no nos la sabemos todas. No sabías cómo resolver un acorde, ibas donde alguien que te pudiera ayudar y te Exactamente. diera, ay, que esa persona no te quiso ayudar, pues me imagino que irías donde otra Exactamente así y es. buscabas la solución.